En la reunión de la semana que termina, Andy, como bien anunciaste, la Reserva Federal pues incrementó por segunda vez este año los tipos de interés, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal igual en 25 puntos básicos. Se espera que en el año que queda pues se vean 2 incrementos adicionales de tasa. Y como también dijiste en el segmento anterior, los indicadores tanto de crecimiento de la producción industrial como la reducción a 3.8, o sea, una reducción histórica en la tasa de desempleo con proyecciones a que siga disminuyendo, pues ciertamente eso dispara el mantenimiento de una política monetaria, digamos, que está terminando su ciclo expansivo y que comienza más bien un ciclo restrictivo. En términos generales, las economías emergentes pues tienen en esa misma magnitud que irse ajustando en el tiempo. Nos fuimos grandes beneficiarias de las tasas de interés bajas, lo que nos permitió pues ciertamente financiar un fuerte crecimiento económico, como es el caso de la República Dominicana. Los estados, los gobiernos pues accedieron a préstamos muy baratos, a recursos muy baratos y en una magnitud importante. Claramente lo cual nos llevó al incremento de deuda y nos permitió pues financiar estos grandes déficits. Hay un reto ahí para todas las economías y es el reto de que una vez que tú estableces una estructura de gasto y de repente te suben esas tasas de interés, pues ciertamente hay un gran reto de tú ver qué parte de ese gasto pues tú puedes reducir, que muchas veces no es tan fácil, ¿okay? Sobre todo por los compromisos políticos y por la forma en que se generaron estos gastos. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, donde de cara a los próximos 3 o 4 años que existen vencimientos importantes de nuestra deuda en moneda extranjera emitida fuera de República Dominicana, pues ciertamente el reto es que a la hora de refinanciar esa deuda, pues ya no vamos a encontrar estas tasas de interés tan bajas. Y pues claramente representa un cambio también, un impacto en la política macroeconómica. Pero junto con eso también vimos que en Europa se anuncia también que este año ya se comienza a reducir y casi eliminar la política de compra de instrumentos de sector público, instrumentos de gobierno, y entonces obviamente se comienza también una política monetaria restrictiva, sobre todo a partir del año próximo. Claramente Europa pues estaba sufriendo ahí la depreciación que conllevaba el hecho de que Estados Unidos pues comienza a subir sus tasas, el fortalecimiento de la moneda americana, que si bien para algunos fines de competitividad y de incremento de las exportaciones era favorable para Europa, sin embargo pues ya comienza a afectar sus indicadores macroeconómicos y entonces ya Europa pues comienza con una política. Entonces lo que estamos diciendo ciertamente es que esto se va a comenzar a reflejar, como tú bien dijiste, no solamente en una capacidad de financiarnos más a un mayor precio, sino también en una desaceleración del crecimiento, es una desaceleración económica, una caída en el crecimiento de estas economías, de la cual República Dominicana, países como República Dominicana, tanto en remesas como en turismo, pues nos hemos estado aprovechando. Yo creo que es el inicio también, es un momento fundamental para volver sobre el tema de las reformas. A veces uno suena repetitivo, Andy, a veces uno suena que dice lo mismo, pero el mundo está cambiando. En el segmento anterior hablábamos cómo ya los grandes países quizás tienen que sentarse a pensar en cuál es el nuevo orden de comercio para que las economías puedan seguir creciendo, pero nosotros no estamos representados ahí en el G7, entonces ciertamente nosotros vamos a tener que buscar ese espacio, unas tasas de interés que comienzan a subir, un crecimiento económico, como tú dices, comenzamos quizá a entrar un ciclo más desacelerado, un ciclo de menor expansión. Entonces son retos que solamente van a ser capaces de aprovechar, retos que solamente van a ser también capaces de mitigar los riesgos de esos retos, aquellas economías que estén más preparadas para eso. Y esas economías ciertamente van a ser las economías cuyas reglas del juego estén adaptadas a estos cambios que está viendo el mundo completo.
El mundo completo está cambiando en su mercado laboral, el mundo completo está cambiando en su comercio, el mundo completo está dando un giro a su política monetaria. Nuestro buque insignia de América Latina, que era Argentina, hoy en día se encuentra sentado negociando o terminando de negociar un acuerdo stand-by porque ya los inversionistas no le creyeron nuevamente. O sea, nosotros estamos en un ciclo donde la América Latina se ha ido, está siendo cada vez más débil, cada vez más vulnerable. Gracias a Dios tenemos un Chile ahí que, digamos, está retomando la vuelta al crecimiento, la vuelta inclusive a las reformas. Pero en términos generales no es la pauta en la América Latina. Y nosotros somos parte de esa América Latina. Y yo creo que es un reto fundamental. Se están disparando todas las alertas para que economías como la dominicana, una economía pequeña, una economía abierta, ciertamente se entre en el rumbo del cambio también. Sí, lo ideal hubiese sido definitivamente que en el periodo ahí de transición del 2016 se hubiesen podido lanzar una serie de reformas que permitiesen dotar a la economía dominicana de los colchones fiscales necesarios para depender menos del financiamiento externo y en consecuencia salir o tener mayor capacidad de resistencia frente a reajustes que uno ve venir en estas tasas de interés y en las colocaciones de títulos de deuda, no en lo que ya están colocados, porque obviamente eso están a rendimiento, a tasa fija, en consecuencia esos no van a sufrir nada, pero cuando muchos de estos comiencen a vencer, que haya que hacer el relanzamiento de nuevos bonos para pagar ese capital, que es lo que hacen todos los países, entonces nos vamos a encontrar con unas tasas más complicadas y en la medida en que el volumen de deuda siga subiendo, entonces la carga dentro del presupuesto puede adquirir dimensiones preocupantes. Entonces ese es un tema que tarde o temprano vamos a tener que abordar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jackie, o sea, el tema de la reforma sí es verdad, es un tema altamente desagradable, pero más desagradable es que a uno se lo impongan en medio de una crisis como la que ahora le ha tocado la puerta al presidente Macri en Argentina, porque él tuvo tiempo y él pudo hacer mucho más en el primer tramo de su primer periodo, pero se quiso jugar a no, vamos a ir despacio, la gradualidad, el costo político de la reforma. Miren, este tema del costo político de la reforma siempre va a estar latente y es normal que así sea. Y ahora es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque este impacto que tienen las redes sociales cada vez que se anuncian medidas impopulares, principalmente de gobierno que no encuentran un alto nivel de legitimización dentro de la población, o gobiernos que están identificados como gobiernos despilfarradores, o gobiernos que están identificados como gobiernos que están inmersos en actos de corrupción, es muy duro usted introducir reformas donde usted le dice a la gente que le tiene que cobrar más impuestos. Uno de los temas, por ejemplo, que uno ha podido ver en Jordania está en medio de una crisis ahora. ¿Y cuál es la razón? Bueno, Jordania está corriendo con un déficit fiscal enorme. El fondo ha llegado, después le tocaron la puerta, el fondo le dijo, tienes que hacer ajustes, tienes que subir los impuestos. Y el gobierno de Jordania y cuando trató, la gente se le tiró a la calle, rodearon el palacio y tuvieron que paralizar y decir al fondo, mira, no podemos ahora. Y dice, bueno, el problema es, tú tienes que tener primero gobiernos que tengan credibilidad. Y segundo, tú tienes que comunicar muy bien qué es lo que tú vas a hacer. O sea, ya no es como antes, yo impongo las medidas y no tengo que explicarlas. No, hay que explicarlas, porque esto es cada vez más poderoso. Bueno. Entonces, tú no te puedes dejar derrotar por las redes. Tú tienes que, de alguna manera, tener en las redes personas, equipos, unidades que puedan, de manera sencilla, explicar y justificar el por qué estas medidas se necesitan. O sea, la democracia hoy día es mucho más frágil para ejecutar reformas de lo que era la democracia antes. Ahora se tienen menos grados de libertad
porque cualquier medida que tú tomes, te agarran en las redes y te descuartizan. Y como no todo el que está en las redes ha estudiado economía o entiende lo que es un modelo macroeconómico y la sostenibilidad fiscal, no te va a aceptar. Y mucho menos te lo va a aceptar si tú estás en una discusión donde la gente tiene dudas de cómo se ejecuta el gasto público, la gente tiene dudas de cuál es la magnitud real de los niveles de corrupción, la gente tiene dudas de si se están manejando los recursos con total transparencia o no. Entonces, los retos son cada vez más difíciles. Macri le ha temido a ese costo fiscal, a ese costo político de la reforma, y ahora tiene que tocar la puerta y pedirle al fondo 50.000 millones, y el fondo, fíjense lo consciente que está el fondo del rol de las comunicaciones, que en el documento le van a decir, nosotros escuchamos la propuesta de reforma que nos ha traído el presidente Macri, no son nuestras propuestas. O sea, como diciendo, no es un programa del fondo, es un programa de ustedes los argentinos que yo lo voy a apoyar. Claro, por abajo se discuten las cosas y se sabe lo que hay detrás. Pero es el cuidado que está teniendo el fondo, porque donde quiera que el fondo entra, la gente dice, el fondo viene a imponer. El fondo ha cambiado mucho y prefiere que los programas tengan, ¿cómo se dice?, propiedad de elaboración interna, que no son ahora programas elaborados por los técnicos del fondo, sino por los técnicos de los gobiernos, y que en consecuencia ellos los preparan, lo corren, son sostenibles y lo presentan al fondo como su esquema de reforma. Entonces, esta situación del FED continuamente se está hablando de que es posible que tengamos 2 aumentos adicionales antes de que termine el año. Esto probablemente va a llevar los títulos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos a sobrepasar el 3,5%, que es el nivel que se tiene identificado como ya un nivel crítico, porque eso va a servir de piso para todos los títulos de países de economía emergente. República Dominicana, ya con un nivel así, probablemente a 10 años tendría que estar emitiendo bonos a 6.50, entre 6.50 y 7, dependiendo de cómo esté nuestro riesgo soberano en el momento en que toque hacer esas emisiones. Recordemos que hemos emitido bonos a 30 años a 6.50. Entonces, si ahora usted tiene que emitir los de 10 a 6.50, en términos efectivos es un aumento significativo de la tasa, porque uno siempre aspira a emitir a corto plazo a una tasa de interés más baja. Eso a su vez, le va a poner presión a los gobiernos latinoamericanos en sus colocaciones de deuda interna, porque los locales van a estar viendo eso. Y si ellos ven que la FED está subiendo, que la FED está identificando mayores riesgos fuera, y entonces ellos van a decir, bueno, si fuera están viendo mayor riesgo de la economía mundial, pues entonces nosotros también tenemos que exigir más aquí. Y cuando estábamos colocando a 10 años al 10, al 11%, entonces quizá aquí vamos a tener que colocar a tasa más alta. Entonces toda esa carga de intereses se puede soportar si usted logra reducir el déficit fiscal a través de un aumento del superávit primario, o sea, con una reforma que le eleve sustancialmente sus recaudaciones, que usted pueda controlar el gasto y mantener entonces las necesidades brutas de financiamiento bastante bien controladas. Por ejemplo, en los primeros 4 meses de este año, el gobierno central cerró con un superávit de unos 1.100 millones de pesos, que contrasta muy bien con un déficit de 13.000 y pico de millones de pesos en el mismo cuatrimestre del año 2017. Eso es buena noticia. Eso se ha debido, sin embargo, a ingresos extraordinarios que ha recogido la administración pública, las finanzas públicas, las direcciones generales de impuestos internos y aduanas, por impuestos de ganancia de capital y otras figuras nuevas que han empezado a nutrir la recaudación impositiva. No todas esas figuras se mantienen en el tiempo. O sea, una vez usted cobra un impuesto de ganancia de capital porque una empresa de inversión extranjera le compró a unos inversionistas nacionales una parte considerable de lo que era su participación, bueno, ya ahí terminó, no viene el mes que viene ese mismo ingreso. Entonces, es cierto que la economía está creciendo bien, se está moviendo bien y las recaudaciones están reaccionando bien. Hay que seguir haciendo ese esfuerzo
pero yo creo que hay que irse preparando para un escenario de una reforma fiscal que, de nuevo, en el caso dominicano, no va a implicar aumentos de tasa, pero sí va a implicar que productos que hoy tienen tasa cero en algunos impuestos no van a tener tasa cero. Entonces, en términos efectivos, ahí habría aumento de tasa. Y eso hay que saberlo explicar y saberlo compensar. O sea, explicarle a la población cómo usted lo compensaría para que los que no están en capacidad de pagar eso, humana de enfrentar eso, bueno, usted lo compense para que ellos queden marginados del impacto negativo que sobre el poder adquisitivo pueden tener ese tipo de reforma. La otra parte es el menú de exenciones, analizarlo y ver lo que es racionalizable y lo que es realmente intocable. Hay algo importante y es que en un escenario de incremento de tasa de interés, como tú bien lo dices, Andy, regularmente eso se traduce en incremento de la tasa de interés locales. Locales porque inclusive inversionistas de fuera que tienen dinero aquí, si tú sigues manteniendo una política de tipo de cambio como la que tú tienes, sobre todo eso impacta más. Ante ese escenario, entonces hay si tú tienes una salida de capitales posible, hay más presión para que tú deprecies tu moneda en un país que acaba de hacer una colocación en moneda local en los mercados externos, o sea que tampoco tú vas a dejar que ocurra una gran depresión. Ahora, hay que ver lo siguiente, Andy. La gran pregunta aquí es, ¿cómo queremos que se haga la redistribución de la renta? ¿A través de la tasa de interés o a través de la política fiscal? Porque eso es lo que pasa en la práctica. Cuando aumentan esa tasa de interés, la población de menos ingresos, que regularmente es la más endeudada, pues tiene una transferencia de dinero desde los deudores netos a los ahorradores netos. Mi otra opción, como no tú bien ahorra, dices, esa no puede ahorrar porque no tiene puede ahorrar. ingreso. ¿Qué es lo que va a ahorrar? Entonces, pero que te digo, hay otros que se ahorran. Hay otros que se ahorran. Entonces ahí se va a dar la retribución. La otra opción es tú decir, porque los dos le da a la gente, ¿verdad? La otra opción es una política fiscal que vaya primero a reducir la regresividad, porque de hecho está, ¿verdad? O sea, y ciertamente hacer una redistribución de la renta en la economía y a mejorar la posición fiscal de manera que el impacto a través de tasa de interés no tenga que ser tan grande. Entonces, lo que tú dices, ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que explicar. ¿Qué nosotros queremos que se haga la redistribución de la renta? Nosotros tenemos que estar claros que los incrementos de tasa de interés son una redistribución de la renta y ya. Entonces, ¿cómo nosotros lo queremos hacer? Y yo creo que eso es fundamental y que si nosotros nos sentamos y lo pensamos, todos a la una, no con sombrilla amarilla, ni poloché rojo, ni verde, pero todos a la una tenemos que sentarnos en ese nivel. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos que se sean los mecanismos de redistribución? ¿O queremos que los gobiernos, que cada vez más, porque tenemos que decir la verdad, Andy, la corrupción sigue ahí, pero cada vez más los gobiernos tienen un poco más de transparencia, hacen mejor su trabajo? O sea, en República Dominicana no podemos decir que no hemos mejorado en los últimos 20 años porque sí lo hemos hecho. Entonces yo creo que nosotros tenemos que sentarnos, pensar eso y a uno, como tú dices, pedir esa reforma, porque así como los gobiernos le tienen miedo, cuando nos paramos y pedimos el 4%, el gobierno nos lo da. Entonces yo creo que así mismo tenemos que comenzar a empoderar. Y lo otro es las redes sociales, Andy, fundamental. El problema es que el que no sabe, porque hay gente que no sabe y habla. Hay gente que no sabe y sabe que no sabe y se queda callado. Pero ese que regularmente no sabe y habla no está haciendo nada y es el que más tuitea en las redes sociales. Entonces es una democracia lesiva, es una democracia difícil. Nos vemos en el próximo segmento.